En este segundo video vamos a explicar la solución al segundo propuesto que viene dada por la verificación del root, ¿ya? ¿En qué consiste el ejercicio? Básicamente lo que hay que trabajar acá es escribir el root, guión y el dígito verificador y verificar si el dígito que nosotros especificamos acá es un dígito válido o si el root en este caso es un root válido, ¿ya? Básicamente para poder calcular el dígito verificador de un root es una fórmula que aquí se representa, ¿ya? Son varios pasos que se deben seguir. No se deben seguir al pie de la letra estos pasos, ya que en el fondo, si aplicamos programación, podemos ver que podemos hacer varios pasos en uno, ¿ya? Vamos a crear el formulario, una primera parte, ¿cierto? Vamos a colocar aquí verificar root, ¿ya? Así. Y en este caso, si nos fijamos en el aquí, si nos fijamos en el enunciado, podemos dejarlo en una tabla o simplemente lo podemos dejar sin tablas, ¿ya? O sea, aquí a elección de cada uno. Recuerden que siempre lo que deben hacer es deben crear el formulario, ya en este caso el action. Vamos a pensar en un nombre que puede ser verifica.do, ¿vale? El método por el cual nosotros vamos a trabajar va a ser el método post y acá vamos a crear nuestro formulario o nuestra tabla, ¿ya? La tabla debiera tener dos tr, un tr con, se podría decir, dos td, un td, otro td ahí y otro tr para el botón, y ese tr debiera tener un td, ¿vale? Entonces acá deberíamos colocar nuestro root, acá deberíamos colocar nuestro input tipo texto, nombre, le vamos a colocar root de esa forma, y a continuación un guión, y debemos colocar otro input, ¿cierto? Tipo text name, le vamos a colocar dígito, ¿ya? Entonces esos son los dos nombres que van a viajar. Este debería ser un call span igual 2, ¿cierto? Y el texto alineado, o el botón en este caso, alineado a la derecha, ¿vale? Entonces acá input tipo submit, name, botón, value, verificar, ¿vale? Ahí. Revisamos nuestro proyecto para determinar si el formulario quedó acorde, ¿ya? Ahí tenemos nuestro formulario. Si queremos que este texto, el segundo, quede un poco más pequeño, en el fondo acá en donde sale el dígito, ¿cierto? Aquí hay un atributo que se llama size, lo colocamos en 2, actualizamos nuestra página y ya se achicó un poquito más el texto, ¿vale? Ya, pues, entonces vamos a crear nuestro servlet, ya que el formulario, menos de un minuto ustedes deberían demorarse en crear ese formulario. Vamos a crear el servlet. El servlet se va a llamar servlet verifica, ¿ya? El package cl.controller, siguiente, y se va a llamar verifica.do, finish. Entonces recuerden que esto lo pueden sacar, ¿cierto? Y todo esto lo pueden sacar ahí. Recuerden entonces que lo primero que tenemos que hacer es gestionar el error, declarar el error así y así.
Posteriormente debemos declarar un str root, ¿ya? O le vamos a poner simplemente root, ¿ya? Porque en el fondo es un string, no es necesario que lo transformemos a entero. Sería request.getParameter, ¿cierto? El primer paso siempre es recuperar los parámetros. En este caso el parámetro se llama root y el otro se llama dígito, ¿ya? Request.getParameter y entre comillas dígito, ¿vale? Ahí guardamos y aquí ya tenemos nuestro root ya listo, ¿ya? Sí, le vamos a llamar str root porque hay que validar que el root sea numérico, ¿ya? Entonces se va a llamar así, str. Entonces lo primero que vamos a hacer, en el fondo vamos a transformar el root a entero, ¿ya? Pero no vamos a ocupar la parte entera, ¿ya? Solamente vamos a transformar el root a entero para determinar y validar que el root sea en el fondo numérico, ¿ya? El dígito no es necesario transformarlo a entero porque si, ¿qué pasa si es raya K? ¿Cierto? Entonces ahí se caería el programa, en el fondo no tendríamos solución para los root que sean raya K. Entonces el principal error o lo que deberíamos validar primero, vamos a validar los errores siguiendo el video anterior, la misma lógica, ¿ya? Entonces preguntamos si strroot, por ejemplo, .isEmpty, a pesar de que no lo dice el ejercicio, ya se tiene que asumir que hay que validarlo sí o sí. Entonces error igual o más igual, y en este caso sería falta root, ¿vale? Ahí. Y si dígito.isEmpty, ¿cierto? En este caso sería error más igual, comillas, falta dígito verificador con su respectivo BR. Un guión y aquí falta una R. Entonces vamos a ver la estructura básica. Recuerden el video anterior. Si error.isEmpty, yo tengo que enviar un mensaje. Else, tengo que enviar otro mensaje. Recuerden que en este caso siempre vamos a ir a la misma página. Entonces el request hacia el final. Siempre al final vamos a hacer el request.getRequestDispatcher, que vayamos al index, ya que el resultado o la respuesta debe aparecer en el mismo formulario .forward, ¿ya? Entonces si no hay errores significa que el root es correcto. Por el momento no hemos todavía ni siquiera hecho el algoritmo del root, ¿vale? Que lo ideal hubiese sido que hubiésemos tenido una clase que valide el root, pero por el momento lo vamos a pedir todo acá. Ya después de la prueba vamos a trabajar todo con clases. Y en caso contrario tendríamos que dejar aquí el request, ¿cierto? .setAttribute, el error y el error, ¿cierto? Y aquí tendríamos que calcular el root, ¿cierto? O sea, el algoritmo del root. En este if tendríamos que hacer el cálculo, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a nuestro JSP y lo vamos a armar inmediatamente. Es decir, aquí vamos a colocar un scriptlet llamado, vamos a dejar un mensaje siempre, string error va a ser igual a un casteo de string request.getAttribute y capturamos el error. Y por otra parte debiéramos también tener un string, vamos a dejar un ok, ¿vale? Ahí string request.getAttribute, ok, aunque no lo hemos creado todavía, ¿cierto? Ahí. Y deberíamos preguntar si
error distinto de null. Entonces, si se fijan, es lo mismo siempre, es la misma tontera siempre, ¿ya? Ok, distinto de null, y acá deberíamos hacer nuestro out.println error, y acá deberíamos hacer esto mismo aquí con nuestro ok, y finalmente ahí cerramos nuestro scriptlet, ¿ya? Entonces ya tenemos listo el ejercicio, o sea, ya está armado. Por ejemplo, ahora cuando ustedes lo ejecuten van a tener la misma estructura siempre, o sea ya el ejercicio, ¿cierto?, está funcionando, ¿vale? Ahora, esa es la estructura básica. A diferencia del otro ejercicio, el primer propuesto en el fondo consiste en identificar los errores, nada más. No es necesario hacer algún cálculo ni nada por el estilo, pero en este caso sí es necesario hacer algún cálculo. Ahora, el otro error que tenemos que validar nosotros es el try catch, ¿cierto? El try catch para el caso del root. Entonces aquí vamos a declarar un inRoot dentro del try catch, o si quieren seguir la regla, ¿cierto?, aquí arribita mejor, para que nos vayamos acostumbrando, 0. Y aquí vamos a hacer el root, sería igual a integer punto parseInt str root, y el catch sería un number format exception x, así, y aquí un error más igual, ¿cierto?, root debe ser numérico, ¿cierto? Ahí, de esa forma. También se podría validar, o se podría pensar con un BR. Se podría pensar en validar el dígito, por ejemplo, que tuviera tamaño 1, por ejemplo, si es igual a 1 el tamaño, estaría correcto el dígito, ¿verdad? Y se tendría que evaluar si es igual a 0, si es igual a 1, etcétera. O sea, tendríamos también que evaluarlo entre el rango de 0 a 9, y si es igual a, o en este caso si es distinto de k, error. Si es distinto de k, error. Si es distinto de 0 o distinto de... Se podría hacer un if grande en ese sentido, con un o. O sea, se podría hacer aquí un if, acá, ¿ya? Si dígito es distinto de 0 o distinto de 1 o distinto de 2 hasta 9 o distinto de k, error. El dígito no es correcto, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? En el fondo vamos a tratar de verificar, porque en el fondo lo que tenemos que hacer nosotros es el algoritmo, ¿ya? Y con eso ya estaríamos validando esa parte. Entonces ahí validamos el error. Entonces si no hay errores, yo recién ahí tendría que calcular el algoritmo, ¿ya? Recién ahí tendríamos que verificar el algoritmo si es correcto o no, ¿ya? O lo otro, que algunos de una sección ya lo están trabajando esto, algunos lo hicieron aquí, ¿ya? Que también es válido. Sí, yo prefiero que lo hagan ahí, ¿vale? Ya. Entonces, como hay que calcular el root, hay que calcular el dígito verificador, fijémonos en lo siguiente, lo que dice el ejercicio. Dice que tome el dígito o tome los números del root y délos vuelta, de esa forma, ¿ya? O sea, era ese root, ¿cierto? Pero en el fondo nos dijo de los vueltas de esa manera, o sea, recorrerlos al revés, en el fondo. Entonces, si nosotros ya en el propuesto 1 ya sabemos cómo recorrer elemento por elemento, ¿cierto? Entonces, como sabemos recorrer elemento por elemento, en el fondo no es necesario que nosotros demos vuelta el root, sino que simplemente lo que podríamos hacer, aquí lo vamos a calcular, ¿ya?
Recuerden, si es un OK o si no hay errores, deberíamos dejar, antes de empezar a hacer el algoritmo, deberíamos enviar un OK aquí y que diga con comillas, ¿cierto? Root válido, ¿vale? Ahí. Y aquí vamos a hacer el algoritmo dentro del try. Nos tenemos que asegurar sí que el root sea numérico. Entonces si pasamos de esta línea es porque el root tiene solamente números, pero nosotros deberíamos trabajar con los string, ¿vale? Es decir, yo voy a tener un string, por ejemplo, un root cualquiera, 20 millones 543, ¿ya? 1, 2, 3, raya, no sé, cualquier raya, ahí, raya X, supongamos que no sabemos no sabemos el dígito verificador. Entonces lo que nos dicen es que tenemos que dar vuelta el root, y cuando lo demos vuelta dice que tenemos que multiplicar desde el 2 hasta el 7 en ese orden, y si se acaban los números de la serie volver a usarla desde el principio. Entonces el último dígito se multiplica por 2, después el otro dígito que es el 5 se multiplica por 3, después el otro por 4, por 5, por 6, por 7, hasta que volvemos a 2. Entonces, como podemos ver aquí, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 es un contador, ¿cierto? Y estos elementos son los elementos del arreglo, ¿ya? Recuerden que el string ya es un arreglo, ¿ya? Y lo que conviene acá es trabajar con lo siguiente. Primero, necesitamos un contador inicializado en 2, un entero. Lo vamos a declarar todo dentro del try porque va a quedar en el try en el fondo, el cálculo, ¿ya? No vamos a después a mostrar aquí la variable cont, ¿ya? Sino que por eso podemos declararlo aquí, o si lo desean también lo declaran aquí arriba, ¿ya? Entonces lo vamos a declarar arriba mejor para que nos vayamos acostumbrando, ¿ya? Entonces cont va a valer 2, ¿vale? Necesitamos un contador. Lo otro que necesitamos, como había en el algoritmo una suma, tenemos que utilizar también una suma en 0, ¿vale? Y necesitamos también una variable entera, porque fíjense que después dice que hay que sumarlos y hay que obtener el resto, y al resto, ¿cierto? Restarle el 11, ¿cierto? Es decir, la suma, le saco el resto, que es 7, ¿cierto? De 11, y después hago el cálculo de 11 menos 7. Esos dos pasos los podemos hacer en uno, ¿ya? Después dice que hay tres posibilidades. Si el número está entre 1 y 9, ese es el dígito, ¿ya? Entonces necesitamos acá, ¿dónde está? Aquí. Necesitamos una variable entera que se llame dígito calculado, ¿vale? Ahí. Y necesitamos un string también, ¿ya? Abajito, para guardar el string dígito final, ¿ya? Después vamos a explicar por qué necesitamos esa variable, ¿ya? Entonces dentro del try, insisto, nosotros deberíamos hacer lo siguiente. Ya está todo declarado arriba, entonces hacemos el for. El for va a partir no del 0, no va a partir de la posición 0, que sería esa, sino que debería partir de la última posición menos 1, ¿verdad? Entonces acá sería desde strroot.len menos 1, ¿vale? Hasta que i sea mayor o igual que 0. Lo vamos a recorrer al revés, así. Y con i menos menos, ahí. Entonces dentro de esto yo tengo que ir sacando las letras con el char add. El char add, fíjense que saca un char, no un entero, y en este caso sería strroot.charadd, muy similar a la validación que tuvimos que trabajar con el char add, ¿cierto? Para trabajar el tema de los números, que un nombre no tuviera números, ¿cierto? Ahí. Entonces lo que tenemos que hacer, aquí ya sacamos el último número, que sería ese, el 3, ¿ya? Y el 3 es un char,
lo sacamos así. Lo voy a comentar aquí, lo sacamos así, el primer elemento. Entonces ese elemento nosotros tenemos que transformarlo a entero, ¿ya? Pero el char no tiene un método que permita transformar algo a entero. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ese char lo tenemos que transformar a un string. De esa manera, string n le vamos a llamar, ¿ya? Y va a ser igual a, de esta manera se transforma cualquier elemento a string. Value of c. Entonces aquí S3 lo vamos a tener ahora así, ¿vale? Entonces ahora int número, ahora sí podemos transformar integer punto parseInt. Fíjense que lo único que podemos transformar a entero nosotros son los strings, por eso es que lo transformamos a string. Ahí. Esto se pudo haber hecho todo en una línea, ¿ya? Pero para no complicarnos lo vamos a hacer paso a paso. Después, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos el número 3, trabajamos la suma. Suma más igual número, ¿cierto? Vamos sumando los números, es decir, saco el 3, se guarda en suma. Saco el 2, se guarda en suma, más el número que había antes, es decir, sería 5, la suma. Después el siguiente número se guarda la suma, sería 6, porque va sumando hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí llevaría la cantidad de 6. Después 9, así, hasta que calcula una suma puntual. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, la suma, ¿cierto? Pero antes de sumar hay que hacer otro cálculo, ¿cierto? Tendríamos que hacer lo siguiente, sería sacamos el número y faltaría una operación, o la podemos hacer directamente aquí, por cont, porque en el fondo eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Hay que hacer lo siguiente, hay que capturar ese 3, por ejemplo, ¿cierto? Multiplicarlo por el 2 y eso sumarlo, ¿ya? Después el otro elemento por 3, eso me da eso, y eso sumarlo. Entonces ahí lo estaríamos haciendo de esa manera. O sea, calculo la multiplicación ahí, ahí y ahí, ¿ya? Y una vez que sumo, con más, ¿vale? Ahí. De esa forma. Entonces, la gracia que tiene esto es que la idea es que sea así. Por ejemplo, ese número lo multiplico por 2 y lo voy sumando. Después ese número lo multiplico por 3 y lo voy sumando. Después por 4, por 5, por 6, por 7 y después de nuevo por 2 y después por 3, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que validar aquí es el contador, ¿ya? Porque supongamos que el contador llegó a 7. Entonces aquí te deberíamos preguntar lo siguiente: si el contador podría ser, si es igual a 7, ¿cierto? Ahí. Si es igual a 7, o en este caso sería mejor si es igual a 8, ¿ya? Si el contador es igual a 8, con igual a 2, así, ¿vale? Ahí. Creo que debería funcionar. Hagamos la prueba. Entonces, aquí valdría 2 el contador, ¿cierto? Vale 8, aquí no, entonces sigue arriba y aumenta, ¿cierto? Lo aumenta a 3, ¿cierto? Entonces sería 2, ¿cierto? Con más sería 3, con más 4, 5, 6, con más sería 7, pasa, ¿cierto? Y cuando el contador es 8,
vuelve a 2. Entonces el code, esa parte de aquí lo tendríamos que multiplicar por 2 y después por 3. Ahí estaría correcto, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo en el fondo, ¿ya? Pero esa sería la solución para ir calculando el paso, ese paso y ese paso, ¿vale? Paso 4 y 5, perdón, paso E y F se hace en un paso, ¿ya? Es decir, aquí tendríamos lo siguiente. Fuera del for, dígito calculado va a ser igual a 11 menos, porque eso es lo que hay que hacer, fíjense bien, 11 menos el resto, que es 7, u 11 menos la suma mod 11. La suma mod 11. Ahí. Ese es el dígito calculado. Y ahí tenemos dos opciones, o tres opciones. Si el dígito es igual a 10, ¿cierto? Fíjense lo que voy a hacer acá. Me dice, si el dígito es igual a 10 es K, y si es igual a 11 es 0. Entonces si el dígito calculado es igual a 10, entonces el dígito final, que lo declaramos aquí arribita, ese, sería igual a K, ¿cierto? Ahí. Else if, si el dígito calculado es igual a 11, entonces el dígito final sería igual a ¿quién? A 0, ¿vale? Ahí. Y si no se cumple ni ese ni ese, es porque el dígito está entre 0, perdón, está entre 1 y 9. Entonces el dígito final, ¿cierto? El dígito final sería igual a, fíjense que no puedo hacer esto, dígito calculado, ¿cierto? Entonces esto lo transformo a string.valueOf y ahí lo transformo a string, ¿vale? Tenemos eso. Recién ahí nosotros lo que hicimos fue calcular el dígito verificador de ese root que vamos a recibir como parámetro. Ahora viene la pregunta, se podría decir, del millón. Si, siempre encontrando el error, si dígito final punto equals ignore case, porque puede ser raya K minúscula o mayúscula, lo comparamos con el dígito que capturamos arriba, con ese dígito, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Tenemos que hacer lo siguiente. Si no son iguales, ¿ya? Con el signo de exclamación, si los dígitos no son iguales, error más igual. Deberíamos colocar, ¿cierto? Root no válido. Y si no se cumple este if, significa que vamos a llegar acá que no hay errores, y entonces en este caso el root sería válido. Vamos a ver si funciona ahora sí, ¿ya? La prueba del millón. Primero voy a ingresar campos vacíos, ¿vale? Falta root, falta dígito verificador, y el root debe ser numérico, ¿vale? Esos son los mensajes que envía. Si yo ingreso el root, voy a ingresar un root, por ejemplo el del ejercicio, el que sale acá. Fíjense bien, dice el root es 30.686.957, 30.686.957, ¿vale? Ese era, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces el ejercicio, de acuerdo a eso, dice que el root es 4, ¿ya? Entonces voy a escoger, lo voy a copiar para no escribirlo de nuevo, y voy a verificar que sea ese el root. Y
sería 30.686.957. Ya, entonces aquí voy a colocar un root cualquiera, el raya 2 por ejemplo, y me dice root no válido. Entonces ahora si ingreso el raya 4, vamos a ver si nos da, dice root válido, ¿vale? Entonces ahí la idea es que ustedes prueben con un root puntual. Por ejemplo, este root 21 424 118, este es raya 8. Verificar, root válido, ¿vale? 14 019 287, raya 3, mi root no es raya 3, root no válido, ¿vale? Entonces ya tenemos el ejercicio listo. Fíjense en el orden, fíjense en los detalles que tiene el ejercicio, fíjense en los pasos que siempre uno realiza cuando va a construir el servlet y posteriormente los pasos que debe realizar en el JSP, ¿ya? En el fondo va a depender de la experticia de la programación, ¿cierto? Este ejercicio se podría decir que era un poco más complejo que el resto, ¿ya? La forma como se trabaja, pero fíjense la estructura, siempre la estructura es la misma, siempre es la misma, ¿vale? Entonces, de esa forma, traten de ver el ejemplo, revísenlo bien, fíjense en los ejercicios que están pendientes de los prácticos y traten de practicar en el fondo, nada más, ¿ya? O sea, van a ver que es muy sencillo trabajarlo, ¿vale? Bueno, espero que les sirva y sería.